Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 28. Y miramos un poco Saúl y la vidente de Endor. Vamos a mirar casi todo este capítulo 28, que nos lleva hasta el versículo 25, trata un poco de Saúl con la vidente de Endor. Lo esencial y lo fundamental, como ya hemos estudiado en los capítulos o en los versículos anteriores de nuestro estudio bíblico, cuando Samuel, por eso dice Samuel, había muerto, de por ahí la tendotán, de por ahí la shesina, de por ahí la sheru o lo que sea, o termina ese guía que nos ayude a caminar. Y esto podemos decir, bueno, el guía puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser un sacerdote, puede ser un obispo, herea. Pero sobre todo, Samuel había muerto. Samuel, en todo caso, mucho más amplio todavía, como sociedad, es como decir, la ley había muerto, o mejor, muerta. O si no, podemos decir también, ¿saben qué cosa? La honestidad, por ejemplo, una virtud. La honestidad había muerto. Entonces, si la honestidad se muere, entonces vaya, cada uno de una forma muy deshonesta, ¿verdad? Entonces la mentira quiere decir que va a triunfar. ¿Por qué? Porque no la honestidad ya no debe. Y así. ¿Por qué tenemos corrupción? Y justamente es porque o para la deshonestidad o más, ¿no? Aquí la figura de Samuel, Anila ya pues tanto ya calcular ya no Samuel pobrecito muy coño ya ya pues bebé. No. Aquí entonces el autor sagrado, el geógrafo, va mucho más allá, va mucho más allá. Entonces, cuando Samuel había muerto, quiere decir que lo que se está muriendo aquí es la falta de un liderazgo. O más no inapetendo talleva, peoñe moiva, cueja peoñe moiva, ñane no debe a ñande a esa caña de vaya guatar. Recordemos que Samuel, justamente como figura dentro de la Biblia, tanto como juez, tanto como profeta, tiene una misión demasiado importante. Ahí barete ponao y la oye esa calla o sea calla y petapeu pea barete poname. Pero ¿por qué? Y porque escucha. Hoy cua gente peñan yara para y su peamba y se bañan de yagüero guata peñan de y entonces
cuando Samuel había muerto. El vacío que se causa en una sociedad, en una familia, cuando no existen estos valores, cuando no existen estos preceptos, cuando no existen estos mandamientos que nos ayuden a nosotros a hacer un buen camino. Saúl había arrojado, ¿verdad? Esto ya lo habíamos dicho en el versículo 3, a todos los nigromantes y adivinos. Saúl obedeció los mandamientos de la ley de Moisés. Eso por lo menos, a pesar de que estaba ella esa cuila iba a ella esa algo y por mí, es decir, el hecho de obedecer los mandamientos de la ley mosaica. Y ha expulsado, dice, a todos los que practicaban las artes ocultistas, todo lo que es del ocultismo. Porque ya vacila y tireína. Vacilamos mucho en nuestra fe, mucha falta de fe. Porque justamente ir detrás de los nigromantes o detrás de los ocultistas, detrás de todo lo que son los brujos, de todo lo que son médico, ñanaya, y todas estas cosas, médicos, digo la gente, hasta médicos. Bueno, todo esto nos hace entender, y el autor sagrado quiere insistir mostrándonos, vea, nadie por ahí. ¿Por qué? Porque con esto nosotros estamos desafiando nuestra misma vida con respecto a Dios. Le desafiamos a Dios. Es decir, agüero viene de Yara, landerea, landei botada, pero se agüero en otras cosas, en las cosas muy humanas. Y andé, varias veces ya reflexionar con Génesis capítulo 11, ¿cierto? A mí me gusta mucho esto de la Torre de Babel, ¿verdad? Porque al final de cuentas, todo lo que es nigromantes, todo lo que son adivinos, lo que están haciendo es queriendo sustituir a Dios. Sustituir a Dios. Si tú comes de este fruto, serás como Dios. Hay pona hoy, te come, esta andea lleva y potaína. Entonces voy detrás de estas cosas, voy buscando y se me vuelve, ¿verdad?, como una adicción. Y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este tema. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro de una forma siempre pedagógica, procesual, que nos ayuda, que nos llama y que a todas maneras lleva un paso hacia adelante. Estamos con estos libros muy interesantes porque son libros que se refieren directamente a la política del gobernar. Gobernar la nación, gobernar la familia, gobernar la comunidad. El segundo libro de los Reyes, capítulo 25, 1 al 12, el 9º año del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén, acampó frente a la ciudad y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo bajo el asedio hasta el año 11 del rey Sedecías. En el 4º mes, el día 9 del mes, mientras apretaba el hambre en la ciudad y no había más pan para la gente del país, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces huyeron todos los hombres de guerra, saliendo de la ciudad durante la noche, por el camino de la puerta entre las dos murallas, que está cerca del jardín del rey. Y mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron por el camino de la Arabá. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey y lo alcanzaron en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército
Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir hasta Riblá, ante el rey de Babilonia, y éste dictó sentencia contra él. Los hijos de Sedecías fueron degollados ante sus propios ojos. A Sedecías le sacó los ojos, lo ató con una doble cadena de bronce y lo llevó a Babilonia. El día 7 del quinto mes era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzaradán, comandante de la guardia, que prestaba servicio ante el rey de Babilonia, entró en Jerusalén, incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas de los nobles. Después el ejército de los caldeos, que estaba con el comandante de la guardia, derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán, el comandante de la guardia, deportó toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos, pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Queridos amigos, esto es lo que nosotros encontramos aquí ya como lo final. Y ciertamente por oponerse, ¿verdad? ¿A quién? A Dios en realidad. Y eso es lo que aquí está haciendo el agiógrafo, está leyendo y está mirando. Miren la desgracia en la que nosotros estamos llevando a nuestro pueblo y a nuestra gente, por causa justamente de nuestras ambiciones, por causa de nuestra manera de obrar. Y entonces, y esta es la realidad. Sobre todo dentro de una teología de la retribución, ¿se acuerdan? Que decía, hemos pecado, por eso Dios nos ha castigado. Tenemos que arrepentirnos para que luego Dios nos pueda restituir y restaurar nuevamente. Y aquí vemos justamente el castigo, digamos, el castigo, de cierta manera. Pero el castigo se realiza o sucede porque nosotros mismos la estamos buscando. No es que Dios viene y dice, castigate ayer porque se hipotape castiga yo, sino que nosotros mismos, en síntesis, ya autocastigáis. Si nosotros queremos salir de la pobreza de nuestro país, si queremos salir de la ignorancia, entonces no es Dios el que nos manda eso, somos nosotros que no somos capaces. Ya perdés, ya perdés. Y no somos capaces, o sea, hay capacidad, no queremos. O si no, los que están ahí al frente no les conviene y no quieren. O no hacen el mínimo esfuerzo porque buscan solamente sus propios intereses. Como decía justamente el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Si ustedes buscan solamente sus propios intereses, ahí van a estar en ese congreso, pero no van a dirigir a la nación y al pueblo, sino que solamente sus propios intereses. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro pueblo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Conferencia Episcopal Paraguaya, comunicado a las autoridades nacionales, a los fieles católicos, a las personas de buena voluntad. Nuestro país será sede de la 54ª Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, los días 26 al 28 de junio próximo y tendrá como tema central, integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región. Al respecto, el Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya expresa: valoramos organizaciones como la OEA, que trabajan por la paz en la región, el entendimiento entre los pueblos, la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos en nuestro continente. Consideramos que las condiciones adecuadas para el desarrollo de los pueblos se dan solo en profundo respeto a la libertad y la dignidad humana en armonía con el cuidado de la casa común.
En este contexto, señalamos que el marco constitucional de nuestro país protege la vida y la familia como valores fundamentales sobre los que se edifica nuestra sociedad nacional. El derecho a la vida es inherente a la persona humana, siendo la familia el fundamento de la sociedad, artículo 4 y 49 de la Constitución Nacional. En ese sentido, consideramos que ciertas resoluciones propuestas para ser aprobadas por algunos países sobre la vida y la familia no condicen con nuestra Carta Magna y pueden afectar a nuestra soberanía, por lo que instamos a nuestras autoridades representantes ante la OEA a realizar las objeciones que, por derecho, tenemos como país miembro. La Iglesia cree firmemente en el valor de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, y en la familia, constituida sobre el matrimonio del hombre y la mujer, por lo que exhortamos al respeto a estas convicciones de nuestro pueblo y que están garantizadas y protegidas por la Constitución Nacional. Saludamos a todas las delegaciones presentes para este evento de la OEA. Alentamos a que las deliberaciones en nuestro país contribuyan al bien de nuestras naciones, a la protección y promoción de los sectores sociales más vulnerables y necesitados, al cuidado y la defensa del medio ambiente y al combate eficaz contra el crimen organizado transnacional que debilita nuestra democracia y amenaza la estabilidad de la República. Asunción, 24 de junio del 2024. Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos mirando un poco el capítulo 28 y ahora específicamente estamos entrando en lo que significa para Israel la ausencia del Tendotá, la ausencia de Samuel. Apenas cuando recoveima pues acá yo veo a ver apenas dore kobe imagina pe omombe uta y yo era moro vipa guatabana, ¿verdad? Entonces aquí vienen los problemas. Cuando venían de y crean de problemas, ¿y qué clase de problemas tenemos? Como ya vimos también, es el problema de que cada uno oiko iñacanes a cada uno olla posee. Dios ordenó a los encantadores y adivinos, los que pueden o afirman estar en contacto con los seres muertos y espirituales, no deben tener lugar entre su pueblo. Y esto lo encontramos en varios pasajes, ¿verdad? O sea, esto ya la prohibición. En ella estudiamos en el capítulo 19 del libro del Levítico. Libro del Levítico, capítulo 19, directamente. Oye, Emma Guyende. Versículo 31 dice lo siguiente: no acudan a los nigromantes, ni consulten adivinos, por su causa quedarán impuros. Yo soy Yahvé su Dios. O sea, estas es las recomendaciones morales, cúlticas y éticas que nosotros encontramos en el capítulo 19 del libro del Levítico. El libro del Levítico muy pequeña de normas bien concretas. Sobre todo en el 31 simplemente para dar a entender la Saúl o Yapotaina de la oicoma de es algo negativo. No acudan a los nigromantes ni consulten nativos. Bueno, así podemos saber que si Saúl había expulsado del país a nigromantes y adivinos, es por aquello que él también se empeña como rey a Moisés. Este es el elemento de la Torá, ¿verdad? Esto es lo que le está pidiendo la palabra de Dios. Libro de los Levíticos,
en Deuteronomio también habla sobre esto. Vamos a mirar un poco el libro de Deuteronomio, capítulo 18, nos habla de que todas estas cosas son cosas negativas que Dios no quiere. Desde los 9 al 14. Cuando hayas entrado en la tierra que te va a dar Yahvé, tu Dios, no imites las abominaciones de esos pueblos. Que no haya entre los tuyos quienes queme a sus hijos o hijas, ni quieren practique la devoción, la astrología, aquí entonces la hechicería, la adivinación, hechicería o la magia, que no haya hechiceros, ni consultor de espíritus o espectros, ni evocador de muertos. Quien hace esas cosas es detestable ellos ante Yahvé. Por causa de esas abominaciones los van a desbaratar. Les va a desbaratar Yahvé, tu Dios. Bueno, estas son las normas oivejinas. Ciertamente en la Biblia sobre estos aspectos se habla bastante, se habla mucho, porque es entonces una preocupación en ese momento. También cuando hablamos libros, solamente que con nuestra terminología, por ejemplo, Elías, cuando habla de los Baales, ¿verdad? Los Baales, en el fondo son otras confianzas, son otros dioses, le decimos nosotros. Nañañe moine hina peña de ya en donde pevendas y cuñaña prender siga todo hueso le lleva hasta. Y ciertamente que después, queridos amigos, vamos por caminos tortuosos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi
corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Hoy subrayamos este versículo. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sumem. También Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gelboe. Bueno, aquí entonces vamos a entrar un poco y darle continuación
a lo que el capítulo 28, versículo 1, nos había presentado un poco a Kish, ¿verdad? Por entonces los filisteos reunieron sus tropas para hacer la guerra a Israel. Ya podéis ver la guerra a Israel, se reúnen las tropas. Aquí entonces nos dice los filisteos se reunieron. Es como que está tomando el versículo 1. Estamos en el versículo 4. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. También David reunió a todo Israel y acamparon en Gelboe. Ellos acampan en Gelboe, en cuanto que los filisteos se reúnen y van a acampar en Sunem. Bueno, ya sea entonces, oye, preparamos para la guerra, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Nosotros, toda esa primera parte, habíamos hecho una introducción simplemente, Samuel, antes situaciones difíciles, siempre tanto Saúl o David siempre consultaban o se encontraban con Samuel. Entonces Samuel apaño de lágrimas. Samuel a veces cayó, bueno, ahora vive Yapana, ahora vive Guatana, oinamos la desgracia o lo que sea. Saúl hizo en estos primeros días, cuando todavía había influenciado por el liderazgo de Samuel, que mandó echar a todos los nigromantes y a todas las personas que simplemente confiaban, ¿verdad? Confiaban en los adivinos, confiaban en todo lo que significa aquí por lo menos un aspecto mágico. Entonces, como cosas así como nosotros ya hemos dicho a nuestro tiempo, ¿verdad? Cartas del tarot, los que leen las palmas de las manos, la nigromante, ¿verdad? Los horóscopos, las tablas Ouija, tabla Ouija, son intentos modernos. Por esto estos son los intentos modernos de practicar ciertas formas de espiritismo. El espiritismo, el espiritismo. Para llamar las almas, para hablar con los muertos. Entonces, eres la nañañe y con los vivos. Ñandego con los vivos muchas veces. Entonces, ya nañañe se ñañonero con los vivos. Nañañe se con los muertos. Entonces, aquí hay algo, ¿verdad?, que está medio desfasado de nosotros mismos. Tenemos que mirar un poco. Tenemos que entender eso. Tenemos que buscar a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a caminar y qué es lo que vamos a presentar como una cosa positiva que nos ayude también a nosotros a crecer, ¿verdad? Estos son intentos modernos, decíamos, de simplemente una manera de espiritismo también. Son vínculos muy peligrosos, ciertamente, con todo aquello que nosotros le llamamos demoníaco. Baile la demoníaco, daimon. Esta vez se ya explica, daimon pues es lo que sale desde adentro. Añadiendo ella ya sugestiona, ya entonces de nosotros mismos comienza a salir, ¿verdad? Esa manera de pensar, esa manera de ser. El aspecto, ya es el aspecto demoníaco, la fuerza interior. Y los cristianos, ciertamente nosotros como seguidores, la secuela Christi, debemos tener en estas cuestiones el aspecto bien concreto y sincero ante Dios y no ceder simplemente ni dejarse llevar por todo lo que es la cuestión de prácticas ocultistas. Bueno, en el versículo 4, que es lo que nosotros estamos estudiando, se juntaron entonces, dice, los filisteos y vinieron a acampar, ¿dónde? En Sunem. Ese es el lugar donde se acampan ahora los filisteos. La geografía, si nosotros queremos ubicar de Sunem, significa que los filisteos realizaron un ataque agresivo contra Saúl e Israel. Acamparon en Sunem.
los filisteos realizaron un ataque agresivo entonces contra Israel. A belleza tampa evaloicoajena. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Llevaba poco tiempo en Lyon, aunque suficiente para forjarse una sólida reputación de sacerdote sin mácula, de enérgico defensor de la pureza del mensaje original de los apóstoles, que su maestro Policarpo había recibido directamente del apóstol Juan. Tenía también fama de predicador erudito y confesor misericordioso que atacaba al pecado, pero como en la parábola del hijo pródigo, acogía al pecador con los brazos abiertos. Justamente por esa condición, Ireneo fue escogido por el obispo Potino para interceder ante el Papa San Eleuterio a favor de un grupo de arrepentidos montanistas que era una herejía fundamentalista que, entre otras cosas, no aceptaba el perdón de los pecados mortales cometidos después del bautismo y prohibía las segundas nupcias de viudos o viudas. Y a estos solamente el Papa podía absolverlos y admitir de nuevo en la Iglesia. Sin dilación, Ireneo emprendió el viaje hacia Roma en el año 177 y sus argumentos ante el pontífice fueron tan convincentes que San Eleuterio no dudó en indultar a los implicados y abrirle las puertas de la Iglesia. Con la satisfacción del deber cumplido, Ireneo retornó y al llegar fue aclamado como nuevo obispo de Lyon en reemplazo del anciano Potino, a quien con otros 48 cristianos, lo martirizaron por orden de Marco Aurelio, emperador que durante su ausencia había desatado una brutal persecución contra los cristianos. Con esta providencial misión, San Ireneo salvó su vida, pues de haber permanecido allí también habría caído en la redada. Y la Iglesia conservó al más conspicuo defensor de su ortodoxia frente al corrosivo gnosticismo que estaba socavando las bases doctrinales de la incipiente comunidad cristiana. De la familia y niñez de Ireneo de Lyon, nacido entre los años 135 y 140 en Esmirna, hoy es Izmir en Turquía, poco se sabe. Pero sí existen registros de su vinculación desde muy joven con San Policarpo, quien lo formó aferrado al auténtico mensaje de Jesús que a este obispo de Esmirna le transmitió el apóstol San Juan, del que había sido su discípulo más aventajado. E Ireneo quedó marcado por las enseñanzas, la bondad, el conocimiento y la sabiduría de San Policarpo, quien lo envió como misionero a las Galias, en la actual Francia, y tras ser ordenado sacerdote comenzó a ejercer su ministerio en Lyon, ciudad que a la sazón era un hervidero comercial y cultural en el que convergían los mercaderes de Europa Occidental, y con ellos llegaban legiones de misioneros que convirtieron a este enclave en un vigoroso centro de la Iglesia, desde donde se irradió la evangelización por toda Francia. Pero como era lógico, en esa época tan temprana del cristianismo no existía una ortodoxia sólida, lo que dejaba la puerta abierta a diferentes posturas que degeneraban en herejías. Y por eso, tras ser nombrado obispo a su regreso de Roma en el año 177, dedicó su depurado conocimiento de las Escrituras y su convicción sobre la pureza de la doctrina aprendida de San Policarpo a combatirlas con denuedo, pero especialmente al gnosticismo, la más peligrosa de todas esas desviaciones. Mientras dotaba a su clero de herramientas para enfrentar a los herejes, San Ireneo de Lyon enviaba misioneros en todas las direcciones y se concentraba en el estudio profundo del gnosticismo, cuyas teorías llegó a dominar con tal perfección
que con sus mismas armas confundía a los gnósticos, lo que le permitió escribir una monumental obra llamada Contra las herejías, compuesta por 5 libros en los que expuso punto por punto en qué consistía esta apostasía. Y en la segunda parte de esta obra destruyó todos sus argumentos y con maestría, sin dejar ninguna fisura, demostró la legitimidad y claridad del mensaje de los apóstoles. Con ello erigió la columna vertebral de la doctrina eclesial que 2000 años después sigue resistiendo los embates de renegados de toda la haya que han pretendido desdibujar el mensaje evangélico. Y para reforzar esos cimientos, San Ireneo de León redactó la exposición de la predicación apostólica, texto que según el Papa Benedicto XVI fue el primer catecismo de la doctrina cristiana. Y otra obra que se llama Hitos de la Teología. En esta sostuvo que las Sagradas Escrituras son la fuente primordial de la fe y a través de ella es como se puede interpretar correctamente el Evangelio. Por estos aportes sostiene su santidad Benedicto XVI. A San Ireneo de León se le puede considerar como el primer gran teólogo de la Iglesia, el que creó la teología sistemática. Después de 25 años de prolífico magisterio apostólico, San Ireneo de León murió en el año 202 y con sobrados merecimientos recibió el título de Padre y Doctor de la Iglesia. Por eso hoy, 28 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Ireneo de León que nos enseñe a ser fieles defensores del auténtico mensaje de Cristo y de sus apóstoles. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No nos resignemos al narcotráfico. Mensaje con ocasión del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El 26 de junio se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. En esta jornada queremos volver a manifestar nuestra más profunda preocupación, haciéndonos eco de las inquietudes expresadas por los obispos de América Latina y el Caribe, a partir de la realidad que vivimos en nuestros países. En el 2007 dijimos que el documento conclusivo de la quinta conferencia en Aparecida, el problema de la droga es como una mancha de aceite que invade todo, no reconoce fronteras, ni geográficas ni humanas, ataca por igual a países ricos y pobres, a niños, jóvenes, adultos y ancianos, a hombres y mujeres. La Iglesia no puede permanecer indiferente ante este flagelo que está destruyendo a la humanidad, especialmente a las nuevas generaciones. Documento de Aparecida 422. Hoy ratificamos nuestra apreciación de aquel entonces e incluso señalamos que la situación ha empeorado. El narcotráfico ha demostrado en muchos países de la región su capacidad de infiltrar y corromper los poderes del Estado. Las policías, las fuerzas armadas, los medios de comunicación, las empresas, en definitiva todas las instituciones de la democracia, ha sabido encontrar complicidades en los sistemas financieros, eludiendo controles y fiscalizaciones e incluso hallando escondites como las finanzas descentralizadas de las criptomonedas. A su paso ha consagrado territorios enteros para su propia producción. Ha organizado ejércitos propios, pandillas y sistemas violentos para el control de los territorios. Millones de jóvenes han clausurado su vida en el consumo de sustancias y se han arruinado familias enteras. El narcotráfico es la disolución de los estados, el reemplazo del Estado de Derecho por la instauración de otra ley, la del más fuerte. Es un signo del derrumbe de la civilización occidental. ¿Cómo no vamos a expresar nuestra preocupación en este día? Traemos las palabras del Papa Francisco en Santa Cruz de la Sierra. Y detrás de tanto dolor, tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso que Basilio de Cesarea, uno de los primeros teólogos de la Iglesia, llamaba el estiércol del diablo. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo, es así en la base del problema de la droga. Hay una cultura que descuida la vida por estar construida en el afán del lucro. Es así en la base del problema de la droga. Hay una cultura que descuida la vida por estar construida en el afán de lucro.
Lamentablemente, a la vez que crece el problema, ganan voz las propuestas derrotistas que señalan que es inútil luchar, que con legalizar la producción, consumo y distribución de drogas, esto se solucionaría. Más allá de que pueda ser conveniente o no cambiar el estatus legal del negocio de la droga, no creemos que ello pueda transformar la raíz de un problema que es más profundo y que tiene que ver con la ambición desenfrenada de dinero que nos gobierna, según señalaba el Papa. No naturalicemos la situación, no dejemos que el corazón se nos llene de miedo, ni se adormezca nuestra capacidad de reconocer que está en juego el presente y el futuro de la sociedad. Por eso, animamos a la Iglesia y a los pueblos de América Latina y el Caribe a no resignarse y a seguir organizándose para cuidar la vida. Estamos convencidos de que toda vida humana es sagrada y que cuidar la vida es el camino alternativo al gobierno del dinero. En cada lugar donde se abraza a quien sufre, donde se generan condiciones para el desarrollo humano integral, donde se camina al ritmo del más lento, donde se agranda la mesa para que coman todos, se está dando a luz la esperanza. Desde el CELAM, hace 2 años decidimos lanzar la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones, que ponemos una vez más al servicio de la vida y para reunir a todos los espacios que en la región se organizan para cuidarla. Elevamos al Señor nuestra oración por las víctimas del narcotráfico y pedimos a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, que bendiga la vida de nuestros pueblos y nos anime a encontrar caminos de paz que nos lleven a la vida plena. Presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, 26 de junio del 2024. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito.
más que hoy, más que mañana, te necesito, más que ayer, más que hoy, más que mañana. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo, aquí tenemos el 28. Y sobre todo subrayamos el versículo 4. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. También Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboe. Bueno, Sunem, así como lugar geográfico, en el valle de Jezreel. Está entonces a unos 20 kilómetros al norte de Afec, la villa filistea más al norte. Una villa filistea que está en esa zona, entonces ellos van y acampan allí en Sunem. Ahora la ciudad filistea, que está más al norte, nos hace entender de que los filisteos habían penetrado bastante lejos. Pues de la parte del sur, lo que hoy en día uno si conoce un poco la geografía de Israel, entonces se va a ubicar. Es bien allá hasta Ascalón, lo que es Gaza. ¿Entendés? Bueno, Gaza. Allí estaba la Pentápolis, o sea, las 5 ciudades que estaban esa zona, y bueno, toda esa zona era un poco de los filisteos. Gaza actualmente, me simbaité Gaza, ¿verdad? Pero se dan cuenta que aquí habían invadido bastante los filisteos hasta bien al norte, porque Gilboa ya está allá bien arriba, cerca de Nazaret, cerca de Galilea, cerca del valle de Jezreel. Jezreel ya prácticamente está. Después de eso ya comienza las alturas, ¿verdad?, de Galilea, Galilea Baja y Galilea Alta, y eso ya sigue después. Pero según así nos está diciendo, si ellos acampan aquí en Sunem, quiere decir que ya estaban bastante adelantados. Muy lógico, y puede ser que entren por la parte del mar, como siempre, y ahí como es todo es una zona muy baja, es decir, no hay montaña. Es una cosa también maravillosa, ¿verdad? Porque uno ve ese valle inmenso. Y es lindo mirarlo y entenderlo y observar. Bueno, pero hasta ahí, Sunem. Ahí está la Sunamita también, que seguramente habrán escuchado el libro de los Reyes, ¿verdad?, que volvemos a encontrar. Esta ciudad filistea que estaba bien en el norte, y esto nos muestra que los filisteos ya habían llegado muy lejos, habían invadido bastante. Recuerdan que en una oportunidad alguien se fue junto a Saúl mientras él estaba persiguiendo a David. Hoy va a ella puede haber muñalande hermano cuera, lande patriota cuera, remos en barrio, ay pajabe. Allá los filisteos están incursionando, es decir, que iban avanzando, iban entrando, iban tomando el territorio de Israel. Y así, esto da una indicación del dominio sobre el reino de Saúl y de su intención también de avanzar más hacia el este.
hacia el Jordán. Quiere decir que con esta guerra que ellos están viniendo, están queriendo decir, bueno, nosotros prácticamente lo que queremos es aquí agarrar todo, ¿verdad? Todo este territorio y llegar hasta el Jordán. Ya estamos en Surinam, de ahí que ya queda muy cerca el río Jordán, ahí la Monburetería. Van a pasar algunas colinas, montañitas por ahí, pero después ya viene toda esa depresión que es del río Jordán. Por lo menos pues vemos esa idea. Esta sería la idea seguramente de este pueblo filisteo. Y cuando vio Saúl el campamento, ¿verdad? Los filisteos también va a tener bastante miedo. Entonces nos hace entender que toda guerra, todo ponerse contra el enemigo, si es que uno también no está acostumbrado y si no comienza a luchar y a pelear siempre, ¿verdad? Pero como tiene que ser, ¿verdad? En defensa del pueblo, en defensa de la gente. En este capítulo 28, que va así entonces desde este versículo 3 al 25, el relato sobre David y los filisteos, se introduce un encuentro de Saúl. Aquí es donde se introduce este encuentro de Saúl con el difunto, que va a haber un contacto con el difunto Samuel, Saúl, el mismo que había, dice, expulsado del país a todos los nigromantes y adivinos. Sin embargo, ahí llegó otra vez. Antes de la batalla, Saúl necesita consultar a Yahvé, que no responde. Entonces, desesperado, recurre a una mujer que evoca a los muertos, práctica condenada en Israel, principalmente en tiempos de Ezequías y Josías. Y también en el posexilio, esto es totalmente condenado. Más que anunciar el futuro a Saúl, quiere mostrar que su muerte ya fue decretada. Su muerte ya fue decretada. O sea que no le dice luego tanto si va a vencer, si va a ganar la guerra, etcétera, el futuro así, sino que directamente decirle, de Saúl ya le mandó. Después de tanto tiempo, ¿verdad? También decíamos esa otra teología muy interesante, porque lo que está haciendo el autor sagrado es mostrarnos que Dios utiliza de diferentes otras fuerzas, pero para mostrarnos que el Dios verdadero, el que lleva la historia, es Yahvé. Yahvé, llegó la Dios, naende. Entonces, es como que el Señor utiliza de todas las fuerzas necesarias, pero para que Israel en este caso se corrija. Pero si vamos a hablar también de Israel, en este caso vamos a hablar principalmente de Saúl, ¿verdad? Saúl es el que está al frente. Y entonces, si él no se da cuenta, quiere decir que aquí no vamos a encontrar ningún cambio. Ahí la llamamos un burriga lleva. Entonces por eso le muestra y le dice, bueno, Arubilla Guatana, ¿cuál es la pena? A ver, ayer ponan de esa, esa cuaque, esa peaque, móvare que. Y bueno, cada uno se ubica, cada uno entonces ahora tendrá que confrontarse. Tanto los filisteos como Saúl, que lleva a los israelitas y se ponen cerca de Gilboa. Lo que nos queda todavía en incógnita y todavía no tenemos la respuesta es ¿qué pasará con David? Porque David había dicho, por supuesto, salgo a pelear contigo. Le había dicho nada más y nada menos que al rey de Gad, es decir, de los filisteos, Akish. Y entonces le dice, muy bien, por lo tanto te nombro mi guardia personal para siempre. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar siempre con este hermoso libro de Samuel. Yo ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.